Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a seguir trabajando. El día anterior hablábamos sobre la selección natural. Dijimos en un momento determinado, ¿verdad? Cómo esta herencia genética va trasladándose en los genes, ¿verdad? De los hijos, de los descendientes, de uno a otro. También hablamos, ¿verdad? Que en su momento, pues aquellos que no lograron reproducirse, pues ya no van a tener una historia de vida como tal. Que si en un momento determinado llegó el tiempo límite de poder ser heredado y no hubo esa heredación, pues ya no ya no se va a poder desarrollar. Vimos que las condiciones, ¿verdad? Del ambiente, del hábitat, es otro elemento que también viene a fortalecer este aspecto. Dijimos que el ambiente natural, su hábitat, su alimentación, es parte de esta situación que nosotros vemos cómo influye en algunos elementos. Tal es el caso de la polía, ¿verdad? La polía habíamos visto entonces que en un momento determinado, pues las oscuras son las que más se reproducen y tenían un tiempo de duración de vida más larga que las claras, por la misma situación, ¿verdad? Que se camuflachaban. Entonces ahí vemos esa necesidad que tiene el mismo organismo natural de poder establecer una sobrevivencia. Y también hablamos, ¿verdad?, de esa parte de la sobrevivencia que le permite a estos alelos establecerse dentro de una herencia genética. Hablamos de la migración. Dijimos que estos genes pues van a migrar según la población, según la ubicación y que el mismo pues va a continuar según la prevalencia que pueda tener. Hablamos con respecto a cómo estos alelos se van a manifestar y que no es algo, no es un orden establecido, ¿verdad? Ahí hablábamos en el documento donde decía, ¿verdad? No es el 50% exacto ahorita y en la siguiente el otro 50, sino es algo aleatorio, algo al azar definitivamente. Con todo ello, entonces ahora vamos a ver esta parte de la selección natural acumulativa. Dice mucha gente no tiene problemas en aceptar que la selección natural produzca pequeños ajustes adaptativos como el mimetismo del melanismo industrial, pero les cuesta creer que la selección natural pueda crear órganos tan complejos como un ojo. Imagínense cada uno de los órganos que nosotros tenemos integrados. Eh, Vayamos un poco más allá, ¿verdad? Porque el desarrollo del ser humano, pues nosotros lo conocemos a plenitud, más el desarrollo de algún animal en específico, ahí es donde nosotros desconocemos, ¿verdad? Cómo se va generando. Nos daba la idea de la telaraña, nos daba la idea de la misma polía, nos daba la idea del enjambre, y ahí nosotros podemos observar estos elementos. Este es el argumento, dice, de la incredulidad personal. Y por eso les hablaba yo mucho acerca de los postulados de filosofía, les decía yo que en su momento, ¿verdad? El filósofo trata de buscar una verdad, una verdad infinita, una verdad que no cambie, es decir, que sea inmutable, una verdad permanente y que cada uno tuvo un postulado. De ello les explicaba en la clase anterior, ¿verdad? Que no es clase de filosofía, mas sin embargo teníamos que hacerlo mención para poder entender la parte de introducción en donde nos habla que cada uno de los filósofos establece una verdad de acuerdo a la vida específicamente. Y aquí encontramos a Hoyle, un famoso astronómico británico, dice que es tan improbable que una proteína de hemoglobina con sus 141 aminoácidos sea formada de una sola vez por la selección, como es un huracán que arrasa un desagüe de chatarra, ensamblará un avión, dice de Boeing el 747. En este razonamiento subyace la idea equivocada de que la selección natural produce adaptaciones en un solo paso. Y nosotros
ya vimos por qué situación. Es que una adaptación o una mutación, que también ya la vimos, pueda darse. Vimos en un momento determinado que una variante, pues, va a tener un proceso. Y yo les hacía mención, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos observar esas variantes, en cierto lapso, en cierto organismo, y que yo les, mencionaba, ¿verdad?, para dar una idea general de cómo, surge una mutación, cómo surge una variante, es, por ejemplo, con lo que nosotros estamos viviendo, la enfermedad del COVID, ¿verdad? Esta comenzó como tal, una enfermedad, la cual se hospedó en unos cuerpos, en unos organismos, luego se reproduce y luego tiene una variante, primera tiene una variante, segunda tiene una variante, tercera, una cuarta, y hoy en día encontramos otra variante. ¿Y por qué se está dando? Porque recordemos que esta está mutando de acuerdo al organismo donde se está hospedando, está mutando de acuerdo a la situación ambiental en donde está fluyendo, y a pesar de que existe ya una vacuna que venga a contrarrestar, esta sigue en esa mutación. Y acá es donde entra en juego esta parte acumulativa. Recordemos que aquella persona que ha sufrido, que ha padecido de esta enfermedad, no está sana del todo, sino va a tener repercusiones que van a traer consigo más adelante. Hay muchas personas que dentro de la poca información que han recibido, creen y consideran, uno, que la enfermedad no existe, que la vacuna no existe, que hay situaciones, por ejemplo, como el desinfectarse el cuerpo, las manos, utilizar la mascarilla son innecesarias. Si fuera innecesario, consideraríamos que no hubiese llegado esa enfermedad acá y que no hubieran habido muertes, ¿verdad? A gran escala. Por la poca información volvemos otra vez a repetir. ¿Por qué nosotros hablamos de esta acumulación? Porque según el organismo que fue habitado la primer bacteria, pues se mutó, se hospedó, se acomodó hasta generar lo que hoy en día estamos padeciendo. Y volvemos otra vez a esa parte. Muchas personas consideran que la enfermedad pues nunca existió, no existe, que solo está en la mente del ser humano, entre muchas otras cuestiones, que es la poca información que se tiene, ¿verdad? En algunos. Mas, sin embargo, los que conocemos y hemos llevado paso a paso esta situación, sabemos que existe, que ha matado a muchas personas y que lo peor de todo, y ahí viene esa parte acumulativa, que aquel que ya fue infectado no es que ya haya sido inmunizado. Hay personas que tienen la creencia ignorada prácticamente, que solo porque ya se contagió ya no le va a volver a dar y no es así. La persona tiende a tener todavía peor la posibilidad de contagiarse y de morir, porque en este caso ya ha degenerado el organismo y esa parte acumulativa ha dañado en algunos aspectos. Se ha observado que a personas se les ha caído el pelo, se ha observado que hay personas que han perdido parte de la memoria, una memoria a corto plazo, ha dañado otros órganos, el intestino, el hígado, los pulmones, ha debilitado las defensas como tal, y eso es lógico, porque es un organismo viviendo a través de otro organismo. ¿Por qué entonces estoy hablando yo de esta parte acumulativa? Porque en este caso hay personas, vuelvo y repito, en la ignorancia que se tiene, creen que como ya fueron contagiados, ya no se van a volver a contagiar y no es así. Esa reserva que se mantiene, por ejemplo, en el organismo, hace propenso a que la persona vuelva otra vez a contraer la enfermedad y que ésta vaya siendo todavía aún más mortal. Entonces, todo ello viene a generar muchas situaciones de las cuales nosotros tenemos que ir entendiendo. Ahora bien, nosotros vamos a centrarnos en lo establecido.
Si nosotros tenemos genes, si tenemos los alelos que en un momento determinado es no fueron reproducidos en la primera generación, en la segunda, posiblemente dijimos que se van a dar en la tercera. Y esa es la acumulación que nosotros podemos presentar. Más sin embargo, no vamos a creer que en la tercera definitivamente en esa se tiene que dar. Por eso hace mención de que un huracán, pues sí, puede devastar algo, pero la mutación no es que se genere de la noche a la mañana como observar ese huracán. El huracán nosotros los hemos visto, por ejemplo, en películas, en series, en los tornados, los torbellinos, esos en un segundo se forman y ¡fum! Arrasaron con todo y dejaron devastado. La mutación va a llevar un proceso distinto. La mutación en un momento determinado pues va a llevar a generar que se establezca, ¿verdad? Un proceso. Dentro de ese proceso nosotros podemos mantener esos alelos acumulados que más adelante podrían ser heredados. Pero dijimos que si llega la fecha estipulada a la generación establecida y no se desarrollaron, hasta ahí llegaron, hasta ahí quedaron esos alelos. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a establecer y volvemos. Mis papás me heredaron a mí posiblemente algunos alelos, yo se los voy a heredar a mis hijos, pero en este caso solo fueron los de mi papá, los de mi mamá no se tomaron. Entonces, si ya no se heredan en la siguiente generación, hasta ahí llegaron. ¿Por qué? Porque pues yo heredé los de mi papá y cuando yo tenga hijos, pues van a heredar tal vez no los míos, sino los de la parte paterna. Y entonces vean esa variante que vamos a encontrar. Y es ahí donde se parte, es ya esa parte, se divide esa parte acumulativa. Si ya se acumularon y no se generaron, hasta ahí llegaron. Si se acumularon y se puede dar en la siguiente generación, pues nosotros vemos esos rasgos distintivos que se pueden establecer. Por eso es que mencionamos esta parte de acumulación. El astrónomo nuevamente dice, afirma que es tan improbable que la selección natural cree una molécula de hemoglobina que un huracán que pase por una chatarrería cree void, ¿verdad? Es esta situación como tal. Entonces se establece la selección natural es un proceso acumulativo que permite incorporar pequeñas mejoras generación tras generación hasta obtener estructuras complejas. Dice, considérese la siguiente frase de la obra de Hamlet y de Shakespeare. Creo que es como una comadreja. La probabilidad de obtener un solo paso para esta frase, tecleando al azar una máquina es 1, en lo que pareciera, ¿verdad? 40. Acá vamos a volver a retomar el ejemplo de porcentaje anterior. Vamos a lanzar una moneda al aire, o sea, ¿qué probabilidades hay que caiga cara o cruz? Y la vamos a lanzar 100 veces. Les decía, tendríamos que medir con qué velocidad la vamos a enviar, con qué fuerza, con qué impulso, de qué forma, a qué distancia y en un momento determinado en el espacio que vamos a determinarlo. Imagínense, lanzarla 100 veces, ¿verdad? Para ver y establecer cuántas veces va a caer cara y cuántas veces va a caer cruz. Tenemos que medir cada uno de los elementos para poderlo establecer. Entonces acá dice generando nuevos cambios al azar en la frase seleccionar. La frase busca se obtiene un poco más de 30 pasos aplicando esta misma lógica. Los biológicos suecos, Nilsson y Pelger, han estimado que el tiempo necesario para la evolución de un ojo, como uno de los vertebrados, es un breve instante comparado con la magnitud de un tiempo geológico. Y nosotros ya vimos las eras geológicas, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva a establecerse? La selección natural es verdaderamente la fuerza creativa de una evolución. Encontramos que la vida para algunos es momentánea, para otros es longeva. Las circunstancias establecidas van a cambiar de acuerdo a todo el ambiente. Acá cabe resaltar, ¿verdad? Existe otro filósofo que establecía y decía,
no nos bañamos 2 veces en el mismo agua. Y esto viene porque establece que en un momento determinado nosotros tenemos una razón de ser, tenemos vida, somos, un ser humano que respira, que hace, que por lo tanto, si nos metemos nosotros a un río, pues automáticamente el río, la corriente continúa, ¿verdad? Yo me meto y ya me vuelvo a salir, pero si yo vuelvo a ingresar, o sea, yo ya no voy a encontrar el mismo agua y por lo tanto yo no voy a ser la misma persona porque de los minutos, segundos que yo abarqué en introducirme, en sumergirme, y vuelvo a salir y me vuelvo a volver a sumergir, pues ya ha pasado un lapso de tiempo. Y por lo tanto, la corriente del río ya se llevó ese agua donde yo me sumergí la primera vez. Entonces, acá establecemos que la vida tiene un proceso en donde para algunos va a ser largo, para otros va a ser corto, y que por lo tanto estos alelos, estos genes que nosotros venimos desarrollando, pues van a tener una variabilidad de poder ser acumulados en un ser o poder ser heredados. Y de eso depende una selección natural porque no la establecemos nosotros como tal. Tenemos la teoría evolutiva actual. Dentro de esta teoría evolutiva actual, dice que la principal oposición de esta teoría ha surgido siempre desde las posiciones religiosas que interpretan la creación de la vida como una forma literal. Y acá viene otra vez esa parte que les hablaba yo de los filósofos. Vamos a encontrar que un filósofo va a establecer que la vida pues fue espontánea y nosotros dejemos un pedazo de carne ahí expuesto al ambiente por unos 8 días, por unos 15 días, por unos 20 días, y nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Que van a ser vida de ellos, aquellos gusanitos. Nosotros dejamos establecido, ¿verdad? Que existe Dios y que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, pero también hemos visto, hemos observado la teoría evolucionista, ¿verdad? En donde el primate como tal fue el hombre evolucionado que hoy en día nosotros conocemos, somos y pertenecemos a ese rasgo distintivo. Entonces vamos a encontrar que las teorías que presenta el área de la vida van a ser diversas y que van a estar una en contraposición de otra. Vuelvo y repito, ¿verdad? Para las personas que somos creyentes, ¿verdad? En Dios, bueno, podemos establecer y decir, pues yo no vengo del mono, ¿verdad? No soy no, nunca fui un primate, ni mis tatarabuelos, ¿verdad? Fueron de esa descendencia. Mas, sin embargo, nosotros vemos cómo ese homínido, ese primate fue evolucionando según las circunstancias. Y vuelvo otra vez a mencionar, ¿verdad? Cuando vimos al Homo génesis, al Homo ergaster, al Homo habilis, al Homo ramidius, al Australopithecus, ¿verdad? A Lucy, a cada uno de estos homínidos que se presentaron hasta encontrar al Homo sapiens sapiens. Alguien me puede decir, yo no creo en esa teoría, ¿verdad? Yo no vengo ni provengo del mono, yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Otro va a decir que, pues, por la teoría del Big Bang, ¿verdad? Es que se reprodujo la vida. Y vamos a situar a muchos elementos que podrían establecer estas teorías evolutivas. Pero en este caso nosotros vamos a ir centrando solamente estos escritos de acuerdo a una formación académica. No es que usted venga a decir, y la seño, miren, es blasfema, ¿verdad? Ella es atea o ella está diciendo que no existe la teoría de Darwin. O sea, esto es formación académica y nosotros tenemos que visualizar cada uno de estos postulados de cómo el ser humano ha venido desarrollando este estudio científico. Por lo tanto, dentro de estas teorías actuales aparece, aparte de la Biblia, ¿verdad? Aparece Darwin. Sin embargo, dice, pocos naturalistas, óigase muy bien, naturalistas, biólogos, pensadores, niegan el hecho de la evolución. Y toda la discusión se centra en el mecanismo de la evolución. Ahí, tal cual.
estableciendo, ¿verdad? En un momento determinado que la vida surge y se establece tal cual, y que por ello o por ende podemos decir, ¿verdad?, que así es. Y otros, a pesar de presentar postulados naturalistas o biológicos, como acá lo menciona, establecen que existe un ser supremo, pero no le llaman Dios, solo lo establecen como algo supremo, establecido. Acá dice, Darwin creía que la selección era un mecanismo necesario y suficiente para cualquier adaptación, pero tras su muerte hubo un eclipse de la teoría de la selección que duró 40 años. Esta parte de los 40 años, vamos a tomarlo también asociado, vuelvo a repetir, a la filosofía, como una parte inerte, estancada de ese en donde dice muchos autores rechazaron la falta de dirección que postulaba el darwinismo y propusieron alternativas finalistas. Bueno, entonces son aquellas teorías que nosotros hemos establecido. Para el paleontólogo jesuita, Chardin establece que creía, por ejemplo, que la evolución tenía una clara dirección en sentido ascendente. Cuando nosotros llamamos ascendente es de nosotros hacia atrás, ahora descendente sería de nosotros hacia adelante, ¿verdad? Y que el destino último de la evolución era el encuentro de un espíritu humano con la divinidad. Y acá viene esa parte que les decía. Al final ellos decían, bueno, sí existe un ser supremo que nos creó, pero ¿dónde está? ¿Quién es? No lo conocemos, pero no le llaman Dios, solamente creen una divinidad que fue en un momento determinado quien ha creado esta parte del universo. Y que el destino último de esta evolución era el encuentro, ¿verdad? Con el espíritu. El punto omega. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que la simbología del alfa y el omega es que no hay principio y no hay fin. Así, simple y sencillo. No hay ninguna evidencia que apoye esta visión mística. Actualmente existe, dice, un consenso generado de la teoría sintética o la neodarwinista, es decir, en los primeros estudios de Darwin que niegan el proceso de la selección natural. Darwin, con la genética mendeliana, contiene los elementos básicos de la teoría que nosotros hoy en día explicamos a través de la evolución. Y esta evolución, pues ya la conocen ustedes definitivamente, ¿verdad? Vamos a hablar ahora acerca de la teoría sintética o neodarwinista de la evolución. Esto se da en los años 20 del siglo XX. Dice la genética de la población se establece como un núcleo teórico, el componente explicativo de una evolución como tal. La integración de la genética de poblaciones con otros programas de investigación evolutiva, tales como la biología, la población experimental, la clasificación, la paleontología, la zoología, la botánica, produjeron durante este periodo la teoría sintética o neodarwinista de la evolución. Ella se produce con mayor integración de acuerdo a las disciplinas que nosotros ya mencionamos, estas, ¿verdad? La paleontología, zoología, botánica, la biología como tal. ¿En dónde alcanza, dice, una teoría o se establece, ¿verdad? Como una teoría? Desde esta darwinista, la evolución es un proceso que está dividido en dos etapas. El primero, surgimiento al azar de la variación y dos, la selección direccional de las variantes producidas por la primera etapa. Cuando el ser humano está en su hábitat, pues a nadie se le dice, ¿verdad?, con quién se va a casar, no se le establece y cada quien busca a su pareja y de esa pareja surgen, ¿verdad?, lo que son hijos, nietos y bisnietos. Y entonces ahí se da una selección, ¿verdad?, de acuerdo a la reproducción. Pero al inicio fue al azar, o sea, cada quien buscó a su pareja. No es que le hayan buscado específicamente de una clase, de un género, de un, de un grupo social establecido.
sino fue al azar. Y entre esta reproducción al azar, por eso dice las variantes producidas en la primera etapa, pues se van a seguir mutando, porque entonces volvemos otra vez a lo que hablábamos anteriormente. O sea, mis papás me heredaron genes y yo voy a heredar genes que a mí me heredaron más, los míos. Y puede ser que no esté heredando tampoco ni los míos ni los de mis papás, sino en esta variante, pues mis hijos pueden heredar los genes paternos. Y entonces ahí es donde vamos sobre esas mutaciones que se establecen. Y esas mutaciones generan esa evolución biológica molecular que se estableció. Ahora bien, vuelvo otra vez a esa parte en donde yo les decía, si se casa una persona de tez morena con una persona de tez blanca, o sea, ¿quién me garantiza? ¿Quién me va a garantizar a mí que mi niño sea moreno o que sea de tez blanca o que igual sea de tez morena clara? O sea, no existe, ¿verdad? ¿Quién me lo garantice? Eso solamente la misma mutación, la misma evolución me lo va a reproducir. Y cuando nazca ese bebé, es como se va a observar. Y era lo que ayer mencionaba y les decía, en los bebés no necesariamente vamos a decir, ay, es que se parece a la mamá, se parece al papá, miren, tiene el cabello del papá, tiene los ojos de la mamá, tiene los labios de la abuelita. Eso es mentira. Eso no pasa, o sea, los genes, los alelos se van a establecer hasta que el niño esté grande, pues vamos a encontrar rasgos físicos, biológicos parecidos. Después desde que eso sea bebé, pues él apenas se está formando. Ahora los genes que ya tiene definitivamente, esos ya fueron heredados. Y por eso es de que siempre vuelvo al mismo ejemplo. Los cromosomas que pertenecen, les decía, al hombre son XY, los de la mujer son X, entonces no determinamos el sexo en un niño. Una mujer siempre va a aportar un X y un varón puede aportar un X, nace un género femenino. Si la mujer vuelve a aportar un X porque solo X posee el varón un Y, pues va a nacer un niño, ¿verdad? De género masculino. A eso se establece esa mutación, esa variante, porque no es elegido, no es seleccionado, decir, a ver, yo tomo ahora este y voy a tomar este otro. Por eso es que nosotros hablamos de esta parte de la selección natural. ¿Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a ello? No, señor, todo bien. Muy bien, Katy. Entonces, por favor, voy a pedirte, eh, tú no estuviste en la clase anterior, pero yo traté de hacer un pequeño resumen de lo que corresponde, ¿verdad? Nosotros habíamos abordado lo que es la parte de la antropología física, eso sí lo vimos contigo, las características, la relación de las ciencias naturales, la evolución del hombre y la biología. Ahora bien, dentro de de todo este desarrollo vamos a encontrar una genética de la población y es lo que hemos venido desarrollando, solamente que cada uno pues presenta factores. Dentro de esta evolución encontramos la mutación, vamos a encontrar la derivación o la herencia genética como tal, la migración, porque pues podemos encontrar que dos personas de distintos países y de distinto color de tez y ambientes pues van a reproducir, van a tener hijos y que estos pues a su vez, ¿verdad? Van a encontrar esas variantes. Tenemos la selección natural, que es lo que he venido abordando, de cómo se establece esta selección natural hasta llegar al punto que nosotros hemos trabajado el día de hoy. Entonces yo te voy a pedir favor. Esta parte como tú ya la escuchas, ya la explicación, algún momento escuchando, así aprovechamos nosotros en red y dale, por favor,
Muy bien, Katy, puedes pasar a tu siguiente clase. Nos escuchamos más tarde. Está bien, señor. Gracias.